Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y continuamos con esta magna conferencia. Y en esta oportunidad, la entrevistada, la ponente, es la doctora Carmen Julia Gómez Carrasco, de República Dominicana. Ella nos va a hablar de sintropía espiritual, diálogo y cooperación entre personas de distintas creencias religiosas y espirituales. Les voy a contar un poquito de ella. Dice que es coordinadora de la Fundación Saber Amar, @saberamar.rd. 25 años de experiencias en técnicas de respiración, meditación y Hatha Yoga. Certificada por doTERRA como asesora en bienestar familiar en el campo de la aromaterapia. Certificada como instructora de yoga kundalini, Hatha Yoga. Ha recibido formación en programación neurolingüística, terapia con cristales y la técnica de liberación emocional, EFT o tapping. Ha recibido entrenamiento en el ashram de la Fundación Internacional El Arte de Vivir en Bangalore, India, desde el año 2006 hasta el año 2018. Argentina y Perú, año 2008. Carolina del Norte, Estados Unidos, año 2013. Y en el Centro de Meditación Las Pirámides del Ka, Guatemala, año 2018. Economista graduada en INTEC y doctora en demografía graduada en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Co-creadora de los retiros de bienestar Metanoia, Yerla Saneder. Imparte talleres en el sector corporativo orientados a mejorar la creatividad y la productividad sin estrés. Celebrar la vida y compartir amor es su consigna de vida. La alegría, la paz y la gratitud son las velas con las que navega. Así que bienvenida, Carmen. Gracias por sumarte. Gracias, Buen día. Carmen. Buen día. Buen día a todos. Es un gran honor, una bendición esta oportunidad de llegar a tantas personas, una oportunidad preciosa de colaborar una vez más con la Fundación Uno a Uno, la cual admiro y reconozco toda la contribución enorme que está haciendo para elevar la conciencia. Y esta es una de ellas, una de esas formas, esta conferencia mundial. Gracias, Carmen. Ella va a responder preguntas en vivo a medida que vayan escribiendo en el chat. Así, adelante. Gracias. Gracias, Mónica. Pues vamos a esperar la presentación que tenemos a ella lista. Pues les voy a confesar, voy a comenzar por una confesión. Cuando me pidieron la colaboración y con qué tema, inmediatamente me llegó este tema. El diálogo y cooperación entre personas de distintas creencias religiosas y espirituales. ¿Por qué este tema? Porque desde hace ya un par de décadas me viene motivando mucho a profundizar, a entenderlo, a impulsarlo. Y más adelante le contaré un detalle en especial, ¿no? Sobre esta búsqueda y este apoyo al entendimiento, porque es infinitamente vital impulsar el diálogo y la cooperación. Entonces, una confesión paralela es que hace poco hice un curso de agricultura sintrópica, luego lo voy a explicar, y hice una conexión inmediata, pero eso es lo que hace falta, sintropía espiritual. Y resulta que yo pensaba que había creado una expresión nueva y resulta que no, está en internet sintropía espiritual y con muchos artículos y investigaciones muy hermosas. Así que puedes continuar, esta solamente era una confesión inicial. También quiero compartir, iniciando, algunas anécdotas personales que me despertaron el interés y la conciencia sobre este tema. Y es que una vez, manejando, estaba una emisora en el radio y de repente comienza el productor de ese programa, entró un programa, era una emisora evangélica. Adventista, con mucho respeto, pero esto es hecho objetivo, contando, ¿no? Algo que viví. Y comienzan a hablar, decir que hicieron tales
y tomaron tales iniciativas para que conquistaron 20 mormones que se salieron para entrar y así, contando este tipo de cosas. Y yo realmente me horroricé porque decía, pero ¿cómo van a estar compitiendo como si fueran partidos políticos? Bueno, eso alimentó, me dije, voy a contribuir a que eso no se vea así. La religión, la vivencia, la práctica, congregarse en la religión, implica estar compitiendo y descalificando otras religiones. Entonces, también reflexiono, existe un Día Mundial de las Religiones, Día Mundial de la Religión o las Religiones. Fue propuesta por la Asamblea Nacional de la Religión Bahá'í hace ya 73 años. Yo les pregunto, ¿cuáles de ustedes conocían que existe ese Día Mundial? Muy pocas personas lo conocen. Y así una serie de eventos que parecen desconectados, pero sí hay un hilo conductor. Hace poco, esto fue lo más reciente, hay una reunión familiar, en un momento estoy con un tío que es testigo de Jehová y me dice muy serio, él vivió en mi casa cuando era joven, muchos años, es como un hermano, y él ya tiene unos 80 años, es un líder de la religión Testigos de Jehová, y me confiesa, mira Kamenchi, un nombre cariñoso de la familia, dice, yo estoy seguro, ya yo sé que no, yo estoy convencido que el yoga no es satánico como nos dicen, porque tú eres profesora de yoga y tienes la vida entera en eso. O sea, que yo me quedé también en shock. Qué pena que existe esa razón en muchas personas. Puedes seguir. Bueno, pero lo más absurdo, el más absurdo oxímoron, es que la religión ha sido un pretexto y un argumento y una supuesta razón para iniciar guerras. Millones de personas han sufrido torturas y persecución a causa de discriminación religiosa, como hasta con pérdidas de vidas incontables. Esa no tiene, es un absurdo, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Yo sé que detrás de eso hay motivos geopolíticos, económicos, no se entiende y eso ya en esta era de la humanidad, en esta era de despertar de la humanidad, esto ya tiene que ser parte del pasado, tiene que terminar, que la religión, que exista violencia espiritual, que profesar una religión provoque desprecio o hasta guerras entre países por causa de creencias religiosas o espirituales. ¿Puedes seguir? Me ha gustado mucho conocer, tengo un tiempo que he estado leyendo a Juan José Tamayo, un experto teólogo católico. Y él en un artículo que pongo el link ahí porque pueden compartir luego la presentación y pueden leer en extenso el artículo. Él planteaba con mucho convencimiento, o sea, con muchos argumentos, que hay un cambio de paradigma en estos últimos décadas de la humanidad. Y era el cambio de paradigma que él describía y propugnaba es que se estaba dando un cambio en el interior de las religiones y en las relaciones entre las religiones y que se había pasado de las guerras por causa religiosa a la convivencia pacífica y armónica y que los fundamentalismos religiosos se estaban aminorando en el mundo. ¿Puede continuar? Entonces, ¿qué me alegró eso? Pero cuando yo reflexiono, investigo, diciendo de él, o sea, hay pequeños cambios, pequeñas iniciativas que no son masivas ni generalizadas. Una linda foto que pueden encontrar en internet con un líder musulmán tomándose un selfie con el Papa, y el Papa Francisco abogó mucho por esa cooperación entre diferentes personas, diferentes religiones, el maestro tibetano Dalai Lama, o sea, hay pequeñas luces que nos entusiasman de que ese cambio de paradigma se está dando. Puede continuar. Sin embargo,
Sin embargo, esto no ha sido como planteaba anteriormente, todavía falta muchísimo. Entonces, a mí me gusta resaltar que algo que es muy obvio, pero a veces como que no lo tenemos tan claro, que la diversidad es inherente a la naturaleza humana y a toda la creación de Dios. Asimismo en el plano de las religiones y de las creencias espirituales, que hay una, como menciono aquí, Buda fue uno, y de ahí salieron muchas corrientes budistas, lo mismo que con Jesús, lo mismo que con Mahoma, y así vemos en la naturaleza, esa diversidad infinita. Entonces, en el plano de de la humanidad misma, recordar que no hay dos personas iguales, todas tenemos huellas digitales diferentes. Y resaltar también que esa diferencia entre las religiones, la más fuerte, la más visible, son las diferencias en símbolos, en rituales, en doctrinas. Sin embargo, ¿y por qué es así? Porque eso es inherente a la existencia terrenal. Pienso que hay que verlo así, no darle ese peso como que eso justifica los choques y la violencia espiritual. ¿Puedes continuar? También es importante resaltar que cuando me refiero a religiones y incluyo caminos espirituales. Por eso hablo de diálogo y cooperación entre personas de diferentes creencias religiosas y espirituales. La espiritualidad engloba las religiones, pero hay caminos espirituales que no son religiones. Entonces, esa diversidad también se expresa en la presencia de tantos caminos espirituales sumamente enriquecedores, iluminadores, como el hermetismo. Menciono solamente ahí algunos: la teosofía, la religión, el chamanismo, el mismo yoga, que no es una religión, pero sí es un camino espiritual. Entonces, es una diversidad muy rica que aporta a cada uno elementos de comprensión que nos ayudan a comprender la naturaleza humana y la búsqueda de la conexión con la presencia de Dios en nuestro interior. ¿Puedes continuar? También importantísimo tener presente, esto es un tema muy polémico que quiero también dejar aquí sentado, plasmado. Cuando los estados son dominados por una religión, entonces se utiliza el poder político para imponer esa religión que está imbricada y apoyada en el poder político. Yo me identifico totalmente, lo dice de una forma magistral el teólogo que mencioné, Juan José Tamayo. Siempre debe evitarse la injerencia de instancias de poder ajenas al ámbito religioso, lo mismo que la injerencia de lo religioso en la toma de decisiones políticas, sin que ello suponga negar el carácter público de las religiones. Es un evento colectivo que, por supuesto, tiene que tener en cuenta las leyes establecidas por los estados. Ni tampoco debemos cuestionar la intervención política cuando hay abusos y excesos en las religiones, que ya sabemos que los hay, y no puede ser el Estado, el poder político, no puede ser indiferente, también tiene el derecho y el deber ético de intervenir para tomar medidas al respecto. Puedo poner el caso de nuestro país, que se ha discutido durante muchos años una modificación a la ley penal, al Código Penal, y el poder religioso que está vinculado al Estado Dominicano ha querido y ha logrado hasta ahora imponer que se penalice el aborto cuando es causado porque hay peligro de vida de la madre, porque en esa religión, la religión católica, se considera, como muchas otras, que ninguna forma de aborto es ética o es correcta. Entonces, yo lo que planteo, cualquier iglesia, cualquier religión puede establecer como norma o como dogma un principio normativo como este a sus feligreses, pero querer imponerlo a la sociedad completa, donde hay multiplicidad de religiones y de creencias, creo que no es ético. Así que podemos continuar.
Por otro lado, ya mencioné las diferencias en los símbolos, en el origen histórico, en los rituales, en los dogmas, en las doctrinas. Pero hay valores espirituales comunes a todas las religiones y tradiciones espirituales, que establecidos por sus fundadores, por los textos sagrados. ¿Cuáles valores espirituales? Valores humanos, el amor, la unión, la honestidad, hacer el bien, la verdad, la reconciliación, la responsabilidad, la paz, la empatía, el respeto y muchos más. Eso nos une a todas las religiones, o creencias espirituales. Yo no profeso una religión en particular. Mi camino espiritual desde hace 30 años es el yoga y convivo y aprendo de diferentes religiones. Me crié en la religión católica, light, no la de militancia profunda, ¿no? Cuando yo era pequeña, mis padres. Luego, cuando fui adulta, mis padres se convirtieron en la religión mormona y también aprendí la religión mormona alrededor de los 30 años y me identifiqué con varios principios y formas de actuar de esa religión. Pero ¿qué es lo que nos une a todas las religiones y caminos espirituales? Justamente la espiritualidad. Justamente la espiritualidad. O sea, vivir y la coherencia. Creo que se interrumpió la proyección. Mónica, ¿estás ahí? Mónica, se caería la... Hola. Voy a esperar unos segundos. Me gustaría aprovechar si hay conexión, asistencia, que me puedan hacer preguntas. Oh. Pero... ¿Qué pregunta? Aquí estamos. Fue un corte, perdón, un corte eléctrico y ya que estamos te hago una pregunta que hizo Carmen de México y pregunta
según tu mirada, ¿cuál es la función de las religiones en el futuro? ¿Quieres comentar un poquito allí? Después continuamos con la presentación, que está muy bien, hay muchos saludos y agradecimientos. Perfecto. Me gusta mucho esa pregunta y me hace pensar y reflexionar y sentir y soñar. La verdad, en un futuro cercano, yo pienso que se va a seguir fortaleciendo la tendencia sintrópica de la cooperación, ¿no? Aunque ahora vemos que todavía hay guerras por causas religiosas, pero esa tendencia sintrópica de la cooperación y de la armonización va a aumentar en el tiempo, quizá en los próximos 100 años. Pero en el futuro más de largo plazo, las religiones no creo que no van a existir y va a prevalecer la espiritualidad libre, la espiritualidad pura, en la cual cada persona se siente, vive y expresa su conexión con la divinidad, con la trascendencia, de una manera única. Y eso no va a ser un tema de conflicto, ¿no? Espiritualidad libre en el mundo es lo que siento que va a prevalecer en un futuro lejano. Apareció otra pregunta de Cristina Abigail de Venezuela y pregunta, ¿en qué afectan las religiones en el diálogo entre personas? Bueno, no debería afectar, pero afecta en el sentido de que hay competencia, hay descalificación de unas a otras, entonces eso crea división entre las personas. Veamos, por ejemplo, en el ámbito familiar. Yo he visto cómo hay una familia en la que predomina una religión, los niños nacieron en esa religión de los padres, pero cuando ese niño crece, es adulto, voy a contar un caso real, reciente, se identifica con la condición de gay y para esa religión eso es un pecado mortal, los expulsaron de la religión y esa religión establece que ni su familia puede hablarle a esa persona, a su propio hijo, que estuvo en la religión y hasta se llegó a ser un líder, pero cuando se dio cuenta que no quería vivir más la falsedad, se lo declaró y fue expulsado de la religión, y esa religión establece que ni los amigos ni la propia familia puede hablarle a esa persona hasta que no se reintegra. Digo, ni sé si lo permiten reintegrarse. O sea, yo siento que es una crueldad. O sea, sí provoca muchos conflictos y daño emocional y espiritual en los individuos. Gracias, Carmen. Aquí surgió otra pregunta. Bueno, este intervalo generó este diálogo con los que están del otro lado, ¿no? Pregunta Nayeli Ruiz desde México, ¿cómo integrar la diversidad espiritual en la vida cotidiana para vivir esa sintropía en acción? Wow, esa se me adelantó. Permítame contestar. Bueno, más adelante entonces hay otra pregunta. Al final voy a responder. Claro, entonces, ¿qué rol juega la empatía en la construcción de puentes entre distintas creencias espirituales y religiosas? Wow, deben ser todos miembros de la Fundación A1 porque hacen preguntas que muestran un nivel de conciencia muy elevado. La empatía es un valor humano, una capacidad humana que nos acerca a la divinidad. Entonces, es un principio, una práctica y un sentimiento imprescindible para el diálogo y la cooperación entre personas de diferentes clases sociales, de diferentes ideologías políticas, de diferentes... O sea, empatía ante el sufrimiento del otro, no importa que ese otro tenga otra religión, otra ideología política, otra nacionalidad, otra clase social. Entonces, sí, es fundamental, la necesitamos. Y esta sociedad actual todavía falta mucho para que sea valorizada en su justa medida la empatía. Qué bueno. Tengo otra pregunta de Cristina de Venezuela y dice, ¿cómo podemos manejar esos conflictos familiares, ¿no? Por esta cuestión religiosa. Tu mirada, ¿qué te parece? ¿Cómo se podría manejar esas situaciones que generan división, ¿no? Y mucho dolor por ambas partes. Sí,
Bueno, ahí también voy a tener que hacer referencia a mi experiencia personal. Yo lo que hice de un principio, desde joven que me di cuenta de esto, es no abordar ni dejarme llevar por una discusión filosófica de creencias, sino en la práctica, en los hechos. Yo he ido a una iglesia evangélica y sin serlo, de alguna amiga, a mi familia, yo asistí a la iglesia mormona, aunque jamás pensé ¿cómo se llama eso?, en bautizarme. Entonces, al ver que aunque yo no profeso esa religión de ese pariente o de ese familiar, eso ya baja la beligerancia del otro ante uno mismo. Yo creo que eso es bueno. Y también mencionar en momentos oportunos de esos valores comunes, de esas cosas similares, y no realzar ni hacer mucha referencia, dándole mucho peso a las diferencias que hay. Yeah. Bueno, gracias, Carmen. Continúa entonces con tu presentación. Sí, bueno, vamos ahora a ir entrando al concepto sintropía espiritual, al que le conté al principio que yo pensé que era algo nuevo y ya existe, lo cual me encanta, esa conexión en las mentes humanas. Bueno, sintropía es lo pueden encontrar en internet, es un concepto totalmente establecido en la ciencia. Es la capacidad de un sistema para autoorganizarse y evolucionar hacia estados de mayor complejidad y eficiencia, utilizando información y recursos del entorno para lograr sus objetivos. Este concepto que describe la tendencia a la organización, a la complejidad y a la evolución positiva de los sistemas. Y atención aquí, ya sea físicos, ecológicos o sociales. En contraste, lo opuesto es la entropía, que representa la tendencia a la dispersión y a la confrontación. ¿Puedes continuar? En mi búsqueda, ahí está el link para que lo lea, un artículo excelente. El Tao de la entropía y la sintropía dentro de los sistemas sociales humanos. Y como hace referencia al Tao, utiliza la imagen del yin y el yang y representa entropía y sintropía. Me gustó ponerlo porque clarifica para quienes no estén familiarizados con estos conceptos. Siempre las imágenes son muy descriptivas y nos ayudan a entender conceptos. Por eso la puse aquí y para citar ese artículo. ¿Puedes seguir? Entonces, un pasito más adelante. Hace unas décadas, un investigador suizo, Ernest Gorst, él creó el concepto y la práctica y toda una ciencia para desarrollar la agricultura de un modo específico. Le llamó agricultura sintrópica, inspirado en ese concepto que ya expliqué anteriormente de la sintropía. Resulta que él es un virtuoso y amante de toda la vida, desde niño, y investigador de cómo funciona la naturaleza, los bosques en particular. Ahí él se descubrió que los ecosistemas naturales se mantienen en equilibrio si no hay intervención ajena, ¿no?, de la mano humana, a través de la interacción entre distintas especies de plantas y organismos del suelo. Por ejemplo, las plantas que crecen más altas, como profundizan en el suelo, extraen nutrientes que favorecen el desarrollo de las plantas más pequeñas, ¿no?, y de las que están a nivel del suelo. Y este comportamiento, esta sintropía entre diferentes elementos de los bosques, esto genera un ciclo de intercambio de nutrientes que permite, oigan qué hermoso, se regenera la tierra, las plantas se desarrollan de manera óptima y se maximiza la producción de alimentos. En el caso ya del método que él creó, basado en un fenómeno que ya existe en la naturaleza, eso se maximiza la producción de alimentos sin requerir, esto es lo más maravilloso, de pesticidas ni abonos químicos. ¿Puede continuar? Entonces yo hice un curso sobre agricultura sintrópica en marzo. Quedé totalmente fascinada y convencida de que esa es la tendencia que se debe expandir en el mundo, ¿no?, para producir alimentos.
Entonces, estas son las palabras que aluden, describen el concepto de sintropía. Puedes pasar a la próxima. Entonces, de ahí viene la conexión cuando yo entiendo, conozco, me involucro con el concepto sintropía a través de agricultura sintrópica, y de fondo en mi vida existe esa convicción de que no es posible que las personas solo por diferencias religiosas o espirituales compitamos y nos descalifiquemos en vez de aprovechar las fortalezas de cada una en favor de las demás. Y cuando busco encuentro que sí existe sintropía espiritual y está definido, se refiere a la tendencia de los sistemas a organizarse, sistemas sociales, ¿no? Familiares, organizarse, crecer y evolucionar, contrarrestando la entropía, que es lo contrario. Entonces, a través de la sintropía se tiende hacia el equilibrio, la cooperación, la interacción positiva de un sistema, ya sea un ecosistema, una comunidad, un individuo. En el caso de sintropía espiritual se refiere a ecosistemas humanos, a grupos humanos, desde la familia, un matrimonio, hasta un barrio, una comunidad, hasta la humanidad completa. ¿Puedes seguir? Entonces, yo quiero poner un ejemplo muy concreto y con mucho respeto les digo, por las diferentes religiones, aunque tenga yo diferencias también y cuestionamientos inclusive a las religiones. Pero es un ejemplo muy concreto y muy gráfico. En la religión adventista, para mí una de sus fortalezas es que promueven la alimentación saludable. No ponen como condición que las personas para que entren a esa religión se hagan vegetarianas, pero dan cursos de alimentación vegetariana, tienen restaurantes vegetarianos excelentes, aquí en el país hay varios, y es la única religión que promueve ese tipo de alimentación, no necesariamente vegetariana, pero que las personas aprendan a combinar alimentos, a alimentarse mejor, ¿no? Y es la única religión. ¿Cuántas otras religiones? Estoy hablando de las que conozco porque aquí conviven, la Testigo de Jehová, la católica y otras, podrían aprender que la misma que líderes adventistas puedan dar cursos de alimentación saludable y sería muy positivo. Yo he ido a retiros de religión católica donde la comida es realmente muy poco saludable. Bueno, eso es como un ejemplo de cómo se puede plasmar la sintropía espiritual. Ok, bueno, puedes pasar esto que ya está sobreabundando. Entonces, esto sí quiero casi leerlo. ¿Cómo impulsar la sintropía espiritual en nuestras sociedades? Yo creo, afirmo, propongo que hay un método. Que la educación sea a nivel desde preescolar, primario, en todos los niveles, sea multicultural y multireligiosa. Inclusive en las escuelas que son laicas, que no tienen ninguna religión, que también enseñen la diversidad de enfoques religiosos y espirituales. Porque las religiones tienen un componente cultural, territorial muy fuerte, ¿verdad? Entonces, aún por eso digo, aún en las escuelas y los estados que son laicos, sería positivo para fomentar la paz social que se enseñen, se expliquen, se den a conocer a nivel escolar la multiplicidad de religiones y corrientes espirituales en la adolescencia, por lo menos, ¿no? Hasta en la primaria también puede ser. Yo creo que si estamos de acuerdo que la espiritualidad es lo que unifica a la humanidad y a las religiones, es lo que le da profundidad y sentido a la vida, lo que nos da soporte ante el sufrimiento y además nos aporta plenitud y alegría. Es justo y necesario fomentar la educación multicultural y multireligiosa. Es un imperativo ético en la sociedad contemporánea. Y es además la solución para ir gradualmente eliminando prejuicios y discriminación en función de creencias religiosas o inclusive por la ausencia de ellas. ¿Pueden continuar? Un poquito más sobre la educación multicultural y multireligiosa.
pienso ya en términos ya políticos, en términos de derechos, que esa educación con este enfoque es lo que podría garantizar realmente en los hechos la libertad de pensamiento, que es un derecho fundamental del ser humano. Propiciaría además no solamente el respeto y cooperación entre personas de diferentes creencias religiosas y espirituales, sino también entre creyentes en en una trascendencia, en una divinidad, y los que son totalmente agnósticos o que se llaman ateos o laicos. O sea, de todo punto de vista sería muy favorable para la paz social. También esta convivencia y cooperación entre personas religiosas y no religiosas, pero que comparten concepciones humanistas y ecológicas, ¿no? Esta convivencia también sería una condición fundamental para establecer la paz en el mundo, porque eso también une a las religiones en los tiempos modernos. Antes no, pero ya cada vez es más creciente, lo cual me alegro, gracias a Dios, esa visión humanista y ecológica, tanto en laicos como en personas de diferentes religiones. Entonces, es un valor común que está enraizándose y expandiéndose, que favorece ese diálogo y cooperación. ¿Ok? ¿Puedes continuar? Bueno, ahora viene una parte también vivencial. Y es que yo he vivido un exitoso ejemplo de sintropía espiritual. Hace unos 12 años ya, yo me enteré por una amiga que en el país había una red de personas de diferentes religiones y creencias espirituales. Y estaba la organización Reiki. Y yo simplemente dije, oh, pero si está lo que practican Reiki, puede estar, yo podría estar, porque ya yo tenía esa motivación, como representando la sabiduría védica, no el yoga per se, que ya hay mucho prejuicio en el país. Yo dije, no, la sabiduría védica, de donde han nacido varias religiones, inclusive el yoga. Y para mi sorpresa, admitieron mi entrada y de verdad ha sido una experiencia hermosa de mucho enriquecimiento espiritual pertenecer a esa red. Se llama Red Global de Religiones a Favor de la Infancia. GNRC, por sus siglas en inglés, es auspiciada por una fundación internacional que se llama Arigatou y que es apoyada y financiada por la comunidad budista japonesa. Oigan, qué mezcla interesante. Puedes continuar. Entonces, aquí en el país se estableció hace, como les digo, hace como unos 12 años, la GNRC está en el país, interactuamos, formamos parte de personas católicas, evangélicas, mormonas, de la fe Bahá'í. En este momento. Antes había algunas otras, pero como no se ha ido, esto es lo que tuvimos activos y estamos, los representantes de religiones fueron honestos y nos dijeron, yo creemos en esto y lo impulsamos, pero no tenemos mucha apertura para poder propagar esta concepción y estas prácticas de cooperación a nivel masivo en cada una de sus religiones. Pero bueno, ellos estaban y dejaban su mensaje de la manera más sutil e inteligente posible, pero así ya hace 12 años. ¿Puedes continuar? La siguiente, aquí en la próxima, se muestra que una iniciativa lanzada, implementada y que también muy exitosa, que fue una metodología educativa, se llama Aprender a Vivir Juntos, un programa intercultural e interreligioso para la educación ética. Ellos tardaron muchos años, la Fundación Arigatou y la Red Global, haciendo investigaciones sobre las prácticas culturales, religiosas y espirituales de una multiplicidad de países y de religiones, y utilizando ejemplos, bueno, crearon esa metodología. ¿Puedes continuar? La pueden encontrar en internet. Estas son los lineamientos y los programas de la GNRC. Como ustedes ven, aquí al final menciona sinergia entre las iniciativas, cooperación interreligiosa, donde están los simbolitos.
Y más arriba, el enfoque principal es, dejemos a un lado las diferencias ideológicas y de los rituales y de los dogmas. Nos une el amor a hacer el bien, pues vamos a trabajar juntos a favor de la infancia y la adolescencia. Pueden continuar. Y así todos los años hay un evento anual, y ese evento se reúnen 50, 60 y más personas de diferentes líderes y practicantes de muchas religiones, no solo las que están presentes en la red, sino de otras religiones, para tratar temáticas que afectan a la infancia y la adolescencia en nuestro país. Por ejemplo, venían expertos, directivos del Estado, de organizaciones, ministerios que trabajan esas temáticas, a conversar y a proponer todo lo que se está haciendo y lo que falta por hacer para abordar esas problemáticas. Por ejemplo, el embarazo en la adolescencia, el castigo corporal, todavía muy utilizado en nuestro país para criar, educar, entre comillas, niños. Esta es una foto para el recuerdo de una de las primeras reuniones de la GNRC en República Dominicana. Pueden ver la heterogeneidad de edades y de etnias que hay en nuestro país. Ahí había monjas y laicos y, bueno, un grupo hermosísimo. ¿Puede continuar? Aquí les muestro un primer taller nacional para educadores sobre el programa intercultural e interreligioso para la educación ética, de que les mencioné, aquella metodología. Miren, de verdad, a mí eso me cambió la vida. Fue en 2012. Era la primera vez que yo iba a hablar del yoga y de la sabiduría védica ante personas de diferentes religiones. Y la verdad es que ellos después me lo confesaron, porque cada religión tenía un stand, un espacio, y el grupo se acercaba y ahí uno exponía. Y luego ellos me dijeron que cuando se acerqué no querían ni pasar por el frente del stand de sabiduría védica, por el símbolo de Om y por imágenes que ellos no conocen y que se le encuentran raras. Y le di una pequeña iniciación en las asanas y en las técnicas de respiración. Y ellos, a partir de ahí, todos que estaban ahí, todos que estaban seguros que el yoga era algo contrario a las religiones, comenzaron a cambiar esa actitud y a profundizar en el yoga. ¿Puede continuar? Bueno, esto fue ya un par de años después, donde ya yo convocaba clases de Hatha Yoga para la GNRC, la Red Global de Religiones. Yo me sentía, les confieso, al principio como un poco aprensiva, y veía mucho su lenguaje corporal y su mirada, a ver si en alguno había algún resquicio de esos prejuicios. Pero todo se fue diluyendo con el tiempo, con la paciencia, con el cariño, la relación de amistad que se fue forjando. Inclusive, esto no lo mencionó en la presentación, aquí celebramos desde hace unos 10 años el Día Mundial del Yoga, que se hacen en todo el mundo, ¿no? Desde hace un par de décadas. Y yo invitaba a los líderes de la GNRC de diferentes religiones. Una vez les invité a que estuvieran en la mesa de honor. Fue algo para mí histórico, ¿no? ¿Puedes continuar? Otra foto de un taller de educación ética multicultural para jóvenes en una provincia en el interior. ¿Puedes continuar? Solamente les muestro estas imágenes para motivarlos, despertar su iba a decir compromiso, pero ya hace mucho, ¿no? Su disposición a propiciar este acercamiento. Esto fue otra experiencia inolvidable. Hace unos años me eligieron como coordinadora general de la red y yo propuse que hiciéramos una gira interreligiosa. Suena raro, ¿verdad? Y fue que un grupo de jóvenes, adolescentes y los mismos miembros de la GNRC organizamos una visita a diferentes templos de diferentes religiones. Lo coordinábamos previamente y nos recibían, nos daban una charla de la historia de esa religión, de las creencias, y la verdad que fue sumamente enriquecedor. O sea, para mí misma, que abogo y creo en esto, aprendí muchísimo y me convencí más de que sí puede y debe haber una convivencia, cada cual
profesando y practicando y sosteniendo sus creencias, pero podemos colaborar juntos. Esas fueron las iglesias, los templos que visitamos. Eso ya hace unos años, como 6 años más o menos. ¿Puedes continuar? Perdón, Carmen querida, hay una pregunta antes que nos vayamos con la ponencia que está más que entretenida, muy completa. Y hay una pregunta de Nora Martínez de Argentina. Pregunta lo siguiente: ¿de qué manera las religiones responden a los desafíos de la nueva tecnología? Sí, bueno, yo he visto que en las religiones más fuertes, con más peso, puedo hablar de República Dominicana, no me atrevo a hablar, generalizar, pero están aprovechando las tecnologías modernas de comunicación. Y eso es favorable, pero tampoco sustituye la convivencia, lo presencial. Bueno, lo estamos viviendo ahora, esto es una actividad espiritual y estamos aprovechándola, las facilidades y la posibilidad de llegar a muchas más personas utilizando esta vía. Sería bueno que si hay personas de otras religiones pudieran colaborar y responder si en su iglesia o su religión se le está sacando provecho. Mi impresión es que sí, pero como no soy militante de ninguna religión, no puedo hablar como en base a experiencias vividas. Gracias, Pues, Carmen. ok, a la orden. Pues mire, déjeme contarle un poquito más de esta vivencia hermosa, transformadora y inspiradora de colaborar en la Red Global de Religiones. Yo participé en un entrenamiento de líderes utilizando la metodología Aprendiendo a Vivir Juntos. Entonces, le pedíamos que cada uno le damos un cuaderno y era su bitácora, para que ellos escribieran lo que sentían, sus preguntas, lo que aprendieron, sobre los diferentes talleres que les íbamos dando. Y luego ellos le decíamos, ustedes nos permiten que veamos esos cuadernos, ¿no? Los que no quieran, ¿no? Pero todo lo mostrar, ¿no? Ese era como el registro de sus experiencias espirituales. Entonces yo quise guardar esta para ustedes. Tenía guardada esa foto y la quise presentar a ustedes. Esto es un adolescente. Es en la bitácora de esa adolescente que participó en los talleres de Aprender a Vivir Juntos. Esta chica era evangélica y me escribió: no importa la religión que tengamos, lo que importa es que nos llevemos bien y que creemos en un mismo Dios. Simple y contundente. Pero antes de que vivieran esas experiencias de esos talleres de Aprender a Vivir Juntos, no pensaban así, porque hicimos una investigación previa sobre cómo pensaban y cómo actuaban en relación a este tema. En los que puede pasar a la próxima. En las investigaciones con los niños no pudimos encontrar, puede pasar a la siguiente, ninguna evidencia ni manifestación de discriminación en los niños, pero ya en los adolescentes sí. Y los adultos mucho mayor era la expresión de discriminación y prejuicios. Puedes ir a la siguiente. Okay. Entonces, vamos a ir ya a ir concluyendo. Creo que no, me queda el tiempo justo. No solo me gustaría oír preguntas, sino comentarios también. Sí, ya que estamos, puedo leer un par de comentarios. Okay. Si te parece, Carmen querida, tu pedido. Perfecto. Luis Peña, que también es de República Dominicana, dice que tienes razón en algún tema de los que estabas allí hablando hace unos minutos, y que él ya también soltó la religión, ¿no? Después tenemos otro comentario que dice, Abu Asís, dice, todas las religiones cuyo contexto es la luz han y deben unirse, no lo ha hecho, solo Francisco firmó con todos el tratado, somos hermanos, no más esclavos. Y eso no puede quedar en palabras muertas, tenemos que revivirla. Para ella sellar paz es luz mundi, como sellar la paz. Está ya escrito en la obra literaria en Revelación 1.211, Pacto, luz, no más guerra, y lo pueden leer gratis, y bueno, y ahí mencionan en Amazon y demás. Así que bueno,
estos comentarios han surgido de tu ponencia, la verdad que muy interesantes. Le dejamos aquí para que hagan preguntas. Podemos continuar con la próxima. Sí. Ahí Jordi ya nos va a asistir con el cambio de la imagen. Puedes también, me gustaría que compartieras luego al final además de redes sociales, también mi WhatsApp, por si quieren seguir conversando. Perfecto, lo voy a escribir allí en Facebook, donde se está transmitiendo tu número de WhatsApp, para que se puedan contactar por cualquier inquietud, porque bueno, tienes una gran currícula de diferentes experiencias y prácticas, seminarios y demás, así que yo mientras voy a escribir tu WhatsApp allí para que lo puedan copiar y te puedan comunicar contigo. ¿Sí? Así que si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, vamos a leer primero las preguntas. Bueno, el tema de los conflictos familiares no siempre es el tema de las religiones. Dice Marta Casas, dice, muy simple y contundente la respuesta del adolescente en su bitácora. La verdad que sí, es adolescente ese comentario, la verdad que es muy, muy valioso para tomarlo como ejemplo, ¿no? Carmen, nosotros como adultos, tener esta referencia, ¿no? Que nos inspire a nosotros. Sí, así que bueno, tenemos todavía tiempo para seguir. Si quieres contarnos algunas experiencias personales que te hayan transformado, porque bueno, como comentaste al principio, hasta una determinada edad fuiste religión católica, después tu familia, ¿no? Te llevó, hay un cambio. Si quieres después lo contestas después de... De acuerdo. Déjeme aprovechar que recordé ahora, fue a propósito que puse detrás. Tengo imágenes de diferentes religiones y tradiciones espirituales. La primera es un símbolo taíno de la espiritualidad taína, Buda, Jesús y Kuan Yin, la Virgen China. Entonces yo creo que eso sería bueno, un altarcito en cada hogar ayuda, con las diferentes imágenes, ayuda a transmitir sin hablar esa visión. Aunque ahí yo sé que hay una religión, la evangélica, que no está de acuerdo que se utilicen representaciones, sea en pintura o en esculturas, de creencias religiosas. Lo respetamos también. Ok, entonces, también es importante que reflexionemos sobre las causas profundas de por qué no hay sintropía, si es sintropía espiritual, siendo que parece como tan natural. Religión significa unión, ¿cierto? Entonces, ¿por qué predomina la entropía en vez de la sintropía en ámbitos religiosos? Bueno, intereses geopolíticos y económicos, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Pero si hay un esfuerzo de las personas, un salto en el nivel de conciencia en las personas y los líderes, tanto los líderes superiores, medios, como la feligresía, un salto de conciencia, yo creo que eso haría que esos intereses geopolíticos y económicos tuvieran menos peso en las decisiones de los estados. También hay mucha ignorancia sobre la historia y las similitudes de fondo entre tradiciones espirituales y religiosas. Mucho desconocimiento. Le confesé ahorita que yo aprendí mucho sobre esas similitudes en la gira interreligiosa. Por cierto, que yo he propuesto, lo propongo aquí, que esta práctica, esta iniciativa, se incorpore en la adolescencia, a nivel escolar, que se organice una visita a diferentes templos. Inclusive puede ser, eso es más difícil implementarlo porque es una decisión política de que los estados hagan esto, pero cualquier persona que está viendo esto, que practique una religión o ninguna, con sus hijos, su familia, puede un día organizar esa visita coordinada previamente para que sean recibidos por un líder de esa religión y les hable de la historia y de las creencias de esa religión. Bueno, sí, y el otro aspecto, la sobrevaloración
de esas diferencias. Como hay tantas diferencias externas principalmente, que se creen símbolos o si no se creen símbolos, como la religión angélica, como los dogmas, como de diferentes, que si en una religión se comulga y en otra no. O sea, hay mucho peso en esas diferencias y menos peso a lo que es más importante, que son los valores espirituales que sostienen, que sustentan, que fundamentan las religiones. Ok, podemos continuar, Jordi. Bueno, le compartí esto, que es un resumen de las lecciones aprendidas en los 10 años primeros 10 años de la GNRC. Esto fue hace unos 3 o 4 años que hicimos esas reflexiones. Entonces, por eso les quiero leer, para que no me falte ni una comita. El diálogo y la cooperación entre personas de diferentes creencias religiosas y espirituales son experiencias y procesos muy inspiradores e enriquecedores para nutrir nuestra fe, ampliar nuestra visión, convivir en la diversidad inherente a la dignidad humana y profundizar y concretizar nuestro compromiso con la paz en el mundo. Eso prácticamente resume de lo que hemos estado hablando desde el inicio. Y la otra conclusión, otra lección aprendida, que es como que lo lamentamos, pero hay que partir del reconocimiento de lo que existe para poder cambiarlo, ¿no? Existe renuencia significativa en diversas comunidades y líderes a apoyar y participar en el diálogo y la cooperación entre personas de diferentes creencias religiosas y espirituales. Entonces, por eso, por los dos planteamientos, esas dos lecciones, quiero expresarles estas propuestas de cómo impulsar la sintropía espiritual. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, eso respondí a alguien que me hizo una pregunta en ese sentido al inicio. ¿Recuerdas, Mónica? Y yo le dije, al final yo te voy a responder mi última... Sí, la recuerdo, Nayeli, sí, que aquí estás respondiendo. Jenny. Sí. Pues miren, primero, estas son ideas. Ojalá que a ustedes se le ocurran otras ideas y nos la compartan, de cómo contribuir a la sintropía espiritual. La primera que quise poner, y de verdad de corazón, asistiendo y promoviendo la Conferencia Mundial de la Paz y la Luz. Porque ahí podemos aprender de una diversidad súper amplia de creencias religiosas y espirituales. Es más, el enfoque es más en la espiritualidad libre, amplia, ¿no? Que en religiones formales. Pero yo pienso que la espiritualidad amplia, libre, es una sombrilla, o sea, es más importante aún, con todo respeto a las religiones, que practicar y defender una religión personal, ¿no? Que estemos profesando. En segundo lugar, divulgando y o apoyando a la GNRC, la Red Global de Religiones a favor de la infancia. Está como en 15 países de América Latina, o sea que ustedes pueden googlear y buscar y conectarse en su país con la GNRC. Y otras iniciativas similares que promuevan ese diálogo y cooperación. Desconozco que hayan otras iniciativas como la GNRC, pero ese es una muy buen espacio para colaborar con esa sintropía espiritual. Desde nuestros espacios, en tercer lugar, desde nuestros propios espacios, familias y organizaciones a las que pertenezcamos, compartir este mensaje en momentos oportunos, en ambientes que ustedes consideren que va a haber alguna respuesta. Yo creo que si hay una postura muy cerrada y fundamentalista, que ya ustedes lo sepan a priori, quizás no es bueno tomar la iniciativa, ¿no? Introducir el tema, no. Esperar un momento oportuno para dejar caer esa semillita de la sintropía espiritual. ¿Me explico? No un abordaje, mira, yo estuve leyendo esto y yo creo tal y cual cosa. No, así no. Que se vea orgánico, que se vea espontáneo.
tenerlo muy pendiente para cuando surja en un encuentro familiar, en un conversatorio post-almuerzo, en un grupo de amigos, ese tipo de momentos, porque semillita a semillita va fructificando y creciendo ese árbol, ¿no? No creamos que porque así es muy poco lo que se está haciendo, tiene que ser a nivel masivo del Estado. No tenemos que esperar nada para contribuir a la sintropía espiritual. Podemos empezarlo hoy mismo. También abogar porque se establezca la educación multicultural y multireligiosa en todos los niveles académicos. Esto, los que tienen acceso a universidades, al Ministerio de Educación Pública, entonces pueden llevar esa idea que es muy, yo lo encuentro tan como obvia, que es necesaria y buena, pero no se habla de eso. Se habla o escuelas laicas o escuelas totalmente comprometidas con una sola religión. Y por último, por supuesto, abrir mente y corazón de uno mismo para aprender unos de otros. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo muy concreto en el plano de la propia conferencia mundial. Hay muchas personas que tienen absolutamente desacuerdo y dicen que no y que no, sean laicos o religiosos, con que existe una vida en otros planetas. Y en la conferencia se habla de ese tema. Bueno, pues esa es una buena oportunidad de que aquellas personas que tienen esa postura cerrada de que es imposible, de que no existe vida ni intraterrena ni en otros planetas, abra su mente y su corazón y escuche esa ponencia, o esas, porque hay varias, que seguramente que le va a contribuir a su evolución espiritual. Bueno, hasta aquí lo que quería compartir. Esta última imagen me encanta porque están los símbolos de la mayoría no todas, de las religiones del mundo. Ahí están mis redes sociales, pueden escribirme, inclusive por WhatsApp, para mientras más personas compartimos esta idea, este sentimiento, como todas las mentes humanas están conectadas, claro. Entonces sí. Vamos aunque no tengamos acceso a ningún organismo del Estado o a un medio de comunicación convencional, estamos contribuyendo a la paz en el mundo, a la vez contribuir a la sintropía espiritual. Así que gracias por esta oportunidad de... Tenemos todavía, Carmen querida, media hora más, así que tenemos tiempo, así que podemos ahí leer comentarios, así que hay comentarios, hay también una pregunta, si me das lugar. La verdad que, bueno, muy buena conferencia, muy buena ponencia, hay comentarios allí, a ver que quiero llegar a leer. Bueno, creo que la hice, donde Cristina Abigail de Venezuela preguntaba si había posibilidades que en un futuro las religiones se unan. Creo que ya te la hice, ¿verdad? Sí, sí la respondí. Sí. Bueno, después hay un comentario de Guillermo Oscar Escota, de aquí de Argentina. Dice, muchas gracias por vuestra ponencia, excelente. Personalmente veo un retroceso cultural no solo en mi país, Argentina, es un fenómeno mundial. Quizás la falta de diálogo entre las personas, el mirarse a los ojos, escucharse, respetarse sea uno de los males. Bueno, y hay agradecimientos, muchas... Mónica, discúlpame, sí. Déjame hacer un comentario sobre ese comentario. Recordarle a ese amigo, compañero, el carácter cíclico del comportamiento humano. Es cierto que ahora hay como un retroceso, pero eso crea las condiciones para que vuelva el ciclo de la apertura, de la convivencia. O sea, eso es lo que hemos visto, hasta que llegue una era en que se establezca esa paz y esa convivencia. Pero mientras tanto están los siglos, y lo hemos visto, que de la Inquisición pasó a esta otra. Entonces yo confío en que este retroceso que estamos viviendo, nuevas guerras de nuevo, por ejemplo, este fundamentalismo, entonces eso va a pasar también. Pero depende cuán rápido pase,
depende de cada uno de nosotros lo que tenemos un poco más de conciencia. Todos podemos contribuir. Claro que sí. Carmen, esta es una pregunta personal, escuchando tu presentación, tu ponencia, que es muy, muy interesante. Esa fundación, ese grupo de los niños GNRC, ¿me puedes contar un poquito la experiencia? Porque me has dicho que hace más de 10 años que está, ¿no?, en 15 países de Latinoamérica. ¿Qué experiencia se tiene? ¿Qué comentarios? ¿Qué pasa, no? En 10 años ya debe haber como como algo que se avista, un cambio, ¿no?, de conciencia, no sé. ¿Me puedes comentar allí? Sí, bueno, anécdotas sobre lo que hemos estado haciendo están en la ponencia, o sea que quizá ella llegó, no la soy yo, cuando quede grabada lo podemos escuchar para no repetir todo y hay personas que ya lo oyeron. Solamente voy a resumir. En la red hemos estado haciendo, dando talleres sobre esa metodología que se llama Aprender a Vivir Juntos en barrios, comunidades de bajos ingresos principalmente, no exclusivamente. Hacemos un encuentro anual para tratar un tema que afecte niñez y adolescencia, para discutirlo entre esas líderes y practicantes de diferentes religiones. Entonces, esas son como las dos cosas más importantes. También encuentros para promover la conciencia de manera que disminuya la desigualdad social, porque aquí más afecta es a la niñez y a la adolescencia, que más necesita apoyo de su desarrollo físico y emocional. Entonces hay una multiplicidad de experiencias que están más detalladas anteriormente. Y más allá de las experiencias, la experiencia como interna, personal mía, es esta convicción, este convencimiento de que tenemos y podemos impulsar esa convivencia. No tengan miedo. Yo sé que da un poquito de temor de abordarle, llevar este mensaje o mencionar esto, a veces hay personas que se ponen reactivas, la otra persona o uno mismo, porque son temas bien delicados. Por ejemplo, la reencarnación es un tema polémico entre las religiones predominantes en Occidente, porque totalmente cerrados, eso es imposible, ¿no? Entonces, ¿saben lo que yo hago? Mira esta película. Hay una película que se llama Los Hijos del Ayer, basada en hechos reales. Está en YouTube. Y donde, no lo voy a contar, ¿verdad? Hay muchas personas que le gusta que la cuente, pero trata de una experiencia personal de una joven, tenía un sueño recurrente que estaba ya preocupándole porque soñaba con 3 niños, una comunidad, ¿no? Y ella busca en internet tan útil, ¿verdad?, para tantas cosas, aunque también tiene su lado riesgoso. Entonces, pone los nombres de la comunidad, del lugar donde ella tuvo ese sueño, no me acuerdo el nombre, era un pobladito en Inglaterra. Y ella fue a ese país y fue y buscó y fue a esa provincia. No voy a seguir contando. La cuestión es que una persona que está demasiado... Sí, una persona que está muy renuente, pero me pone el tema, en vez de yo empezar una polémica, mira esta película primero. Y también le mando una entrevista con Brian Weiss, que fue un psiquiatra, sí está viva, un psiquiatra norteamericano, normal, del sistema convencional, y un día, ¡puff!, se encontró una experiencia con una paciente en hipnosis que comenzó a hablarle de cosas que sucedieron extrañas, que no eran de su vida actual y estaba en hipnosis. Bueno, tampoco voy a contar, pero yo, por ejemplo, uso esos dos recursos. Mira esta película, sí, ve este video, porque la gente se facilita acceder a conocimiento viendo cosas, no con el discurso intelectual, egoico, de que yo te quiero convencer. No quiero convencer a nadie. Yo exponer lo que creo y busca tú misma información y saca tus conclusiones. Dentro de la conferencia
Dentro de la conferencia hay una hipnosis, una ponencia de una hipnosis, así que va a reforzar lo que estás comentando. Y te leo un comentario, Luis Peña dice, gracias, no había oído ese concepto de sintropía. Bueno, gracias, Luis. Y acá hay una pregunta de Lolis Fernández de España, dice, ¿crees que todas las tradiciones espirituales tienden hacia un mismo punto de armonía o cada una sigue su propio camino? ¿Qué sientes con eso, Carmen querida? Sinceramente, siento que cada una todavía va por su propio camino y cree que su verdad es la verdad. Pero hay cambios pequeños. Primero, el discurso de grandes líderes favoreciendo eso. A veces se queda más en lo retórico y no trazan pautas de cómo plasmarlo eso en la realidad, el diálogo y la cooperación. O sea que todavía nos falta mucho, pero yo estoy segura, eso ha ido cambiando poco a poco. Y por eso puse el ejemplo exitoso de la GNRC. Ha habido encuentros mundiales de la GNRC en diferentes países y van líderes religiosos de alta jerarquía y muchos practicantes comunes de las religiones. Pero eso no tiene mucha prensa. Eso no sale en titulares de los periódicos. Por eso yo dije, esta es una oportunidad, esta conferencia mundial de la paz y de la luz, de dar a conocer que eso existe. Porque entonces eso no lo difunden como yo creo que debería, por la importancia que tiene para la paz en el mundo. Entonces, yo espero que todo el que me haya oído hoy vaya a googlear y encuentre Fundación Erigatou, Encuentro de Abu Dhabi, y todo eso de la GNRC, todo lo que... Y otras, incluso se encuentran con otras iniciativas de sintropía espiritual. Me la cuentan, por favor. Bien, aquí hay otra también de Loli y dice así, ¿qué valores universales encuentras en tu fe o práctica espiritual que podrían ser compartidos con personas de otras creencias? Ay, qué linda pregunta, gracias. Sin duda, mi camino espiritual de hace 30 años, con compromiso, aprendizaje permanente, es el yoga. Amo India, he ido 6 veces y espero seguir yendo hasta mi último suspiro. Creo que su aporte, uno de los principales aportes a la humanidad, a la espiritualidad, es la práctica de la meditación. Existen otros caminos espirituales, aunque no digan la palabra meditación. Por ejemplo, yo hace muchos años conocí, no personalmente, supe que existía la oración centrante. Y es una práctica de la religión católica. Viene el padre Keating, que es uno de sus que los difunde, y voy a su charla, a su taller. Me quedé maravillada. O sea, 4 horas este monje, 4 horas, 2 horas corridas, descanso pequeño y vuelve 2 horas más caminando con aquella presencia, con aquel carisma, con aquella ternura, explicando la importancia, los beneficios y cómo se practica la oración centrante. Sorpresa, es lo mismo que meditación. Lo mismo, es la meditación con interior, no meditación guiada, que está de moda ahora, y está bien que se practique y se promueva, pero yo pienso que hay que dar un paso más allá, que es la práctica interna, sin ningún apoyo exterior de meditación. Bueno, pues es para mí desde mi camino espiritual, el yoga, la meditación en sus diferentes metodologías. Con la que yo más me identifico es la meditación interna utilizando respiración y un mantra. Es una práctica que todas las religiones, todas podrían incorporarla, sin conflicto ninguno. Es más, la oración, que sí está presente en todos los caminos espirituales y religiones, podría derivar, deslizarse hacia un estado meditativo, a una práctica de meditación, estado meditativo de conciencia. Pero ellos no lo saben, no se lo dicen, entonces creen, le hablan de meditación,
porque lo ligan al yoga. No, eso no me gusta, eso no está bien, pero ellos lo han vivido. Entonces, eso es un ejemplo que se me ocurre ahora, que la meditación nos también podría ayudar a armonizarnos, apoyarnos unos a los Gracias, otros. Carmen. Gracias, Carmen. Bueno, agradecen tus respuestas porque la verdad que son muy, muy enriquecedoras. Y aquí Loli vuelve a preguntar y dice, ¿qué papel juegan el perdón, la compasión y la esperanza en tu camino espiritual? Creo que ya está respondido, pero bueno. Sí, no, gracias por la pregunta. El perdón, bueno, sobre el perdón primero. Quiero destacar eso en particular, porque como yo crecí en el paradigma convencional de las religiones, sobre todo la católica, como mencioné, y las otras también hablan mucho del perdón. Yo perdono al que me hizo mal. Y entonces que esto me libera, y bueno, todo lo que se dice, ¿no? Y que tenemos que ser compasivos con el que no hace mal también. Cuando yo conozco la sabiduría védica y el yoga, ¿verdad? Que vienen juntos, y los maestras me explican esto que voy a decir ahora, que muchos sabrán. No hay, lo primero fue sorpresa. Dicen, no hay nada que perdonar. O sea, todo lo que te ha tocado vivir es para tu crecimiento, para tu evolución. Segundo, sustituye, no lo dicen con esa palabra, pero lo que tú tienes que agradecer a esa persona, porque primero quemaste ese karma, uno, que ese daño que te han hecho es una consecuencia de algún daño que tú hayas hecho en vidas pasadas. Pero más que eso, agradecer porque esa persona te sensibilizó, te humanizó, el dolor y la tristeza nos llevan hacia adentro. Entonces, en cierta forma, nos están haciendo un bien en ese sentido espiritual. Todos hemos sufrido y sabemos que eso, el sufrimiento nos hace volcarnos hacia adentro. Claro, si tu nivel de conciencia es muy, muy, muy bajo, el sufrimiento infligido por otro, esas personas quieren retaliación, venganza, se quedan con amargura, con resentimiento. Ese es un camino cuando hay un nivel de conciencia muy pequeño y muy bajito, ¿verdad? Pero cuando se va a niveles de conciencia superiores, no hay nada que perdonar. Yo ahora viendo hacia atrás en mi vida, como todos he vivido situaciones muy dolorosas, lo agradezco. Yo llegué al yoga gracias a una pareja que me hizo sufrir muchísimo. Yo le digo, cuando le digo, gracias fulano, porque ese sufrimiento, ese dolor, y hasta que somaticé, ¿sí? Tuve problemas de salud somatizando ese dolor, yo decía, yo me pregunto, ¿qué es lo que yo tengo que aprender para no volver a vivir esta situación? Pedía todos los días, Dios mío, dime qué es lo que yo tengo que aprender. ¡Paf! Me invitaron a las 2 semanas de yo terminar esa relación. Me invita a un taller de yoga. No yoga a las asanas, no físico, no, todo. Hatha yoga, pranayamas, meditación, filosofía yoga. Y yo dije, gracias fulana, porque si tú no me hubieras producido ese sufrimiento tan grande, yo no busco, no me encuentro con este camino. Me explico, ¿no? Esa concepción diferente del perdón. No solo que lo perdono, pero más aún le agradezco que me haya hecho vivir esa experiencia de sufrimiento. Y entonces también eso mismo me genera compasión. Bueno. También me genera compasión hacia él, porque quien hace daño, hace sufrir a otro, es por ignorancia espiritual. No hay una maldad intrínseca. O sea, en el fondo es ignorancia espiritual. También ha sufrido daño, ha sufrido dolor causado por otros, y entonces lo refleja en las relaciones de esa persona que ha sufrido ante otros seres humanos. Entonces, ahí todo está muy mezclado hermosamente para que evolucionemos. A eso venimos a este plano terrenal. A evolucionar. Qué hermosa reflexión. Carmen, aquí tengo otro comentario de Nicanor de Santis que dice, cada religión y camino espiritual
Tienen muy buenos cantos ícaros que resuenan con el alma de todos. Una vez participé en un evento en Santo Domingo que incluía esto y veía cómo cada quien de cada religión conectaban con esos cantos y de alabanza y el alma. Estoy de acuerdo que se haga más a menudo. Bueno, gracias, Nicanor. Bueno, Loli agradece tu respuesta, eh, tu, que gentilmente has respondido. Y la verdad que es hermoso escuchar tu mirada de la compasión, del aprendizaje que cada alma viene, ¿no? A vivir, que esas experiencias con el perdón a uno mismo o el perdón al otro, y agradecerte. Algo que quieras dejar como cierre. Acá hay otra pregunta. Mira, ¿cómo podemos crear espacio donde la diversidad de creencias no sea un espectáculo, sino una riqueza compartida? Bien, se ve que se ha cortado la luz a Carmen, así que... Ah, aquí estás, Carmen, aquí. Sí. Bueno, justo te respondía, te hacía una pregunta que dice, ¿cómo podemos crear espacio donde la diversidad de creencias no sea un obstáculo, sino una riqueza compartida? Sí. Porque en este camino, después de 25 años, ¿qué sugerencia tienes allí? Sí. ¿La escuchaste? Sí, estoy reflexionando. Yo creo Bien. que di varias propuestas, las voy a recordar de nuevo. Primero instruirnos, investigar sobre este tema. Segundo, escuchar nuestro corazón. Si tenemos esa sensibilidad, tomar iniciativas en la familia. Yo lo hice con mis padres, que les contaba que fueron mormones. Yo no me negué. Yo fui con ellos a la iglesia varias veces y artículos de su revista lo comentábamos. Y claro, también ellos fueron muy respetuosos. En ningún momento me presionaron. ¿Y por qué tú no te bautizas? No, ellos me conocían muy bien, que yo era muy libertaria. Prefería la espiritualidad abierta. Entonces, es un llamado personal y cada persona dependerá de su arrojo, de su decisión y su creatividad. Yo cuento lo que hice en el plano individual y el plano ya a través de una institución que fue la GNLC. Y también con mis estudiantes de yoga, bueno, eso no lo he mencionado, yo soy profesora de yoga y con mis estudiantes siempre cuando surgen unos momentos, oportunidades, no es un tema formal de que hoy vamos a hablar de sintropía espiritual, no, creo que llegamos más al corazón de las personas cuando lo hacemos de manera espontánea. Eso, como aprovechando una situación. Entonces, yo lo hacía con mis alumnas. En la fundación Saber Amar, mi escuela de yoga, desde hace 7 años que la creé, habían comentarios discriminatorios hacia alguna religión o hacia alguna persona por su condición de homosexual. Y yo dije, en vez de abordar uno por uno, yo voy a poner un letrero en la entrada y escribí un texto que luego lo puedo compartir. Y yo digo, no fui yo, no, fue una inspiración. Y comienza a decir, bueno, lo escribí en presente y grande en la entrada, que todo el que llegara sabía, miren, así que pensamos, así que incorpórelo o digiéralo a ver cómo lo siente y cómo le va. Comenzamos así, nos comunicamos de alma a alma. Más o menos, porque no me lo sé de memoria así completito, ningún sentimiento, condición, que diferente no nos genera
discriminación, ni maltrato, ni expresiones verbales que causen sufrimiento a otro ser humano. Era por ahí que iba, era muy bonito. Lo tengo que mandar porque no me lo sé así de memoria, hace años que lo escribí. Pero eso era en la puerta de entrada de mi escuela. Dice, aquí no se le quiere decir, aquí no aplaudimos que usted se burle de una persona porque sea gay, porque sea lesbiana, porque sea ¿cómo se llama esto? No creyente, que sea ateo. Somos seres humanos todos. Mire su alma y trátela con amor como a usted le gusta que la traten a usted. Y todas las religiones abogan por esto. Algunas no son muy coherentes porque inician guerras en función de esas diferencias, pero justamente eso es lo que vamos a ir avanzando poco a poco. Ese es mi llamado, mi exhortación a todas las personas que hayan escuchado. Yo sé que este es un público muy especial, que los que estén asistiendo a la Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz ya tienen esta visión, esa apertura, ¿no? Pero lo que estoy es animándolos a que los lleguen más allá, fuera de la comunidad de Fundación Uno a Uno, porque así es que va creciendo, haciendo un aporte de cada uno. Qué bueno. Gracias, Carmen. Gracias por tu ponencia, por tu reflexión final de esto de que se abran las fronteras, de que este mensaje de unidad llegue a más lugares, que las creencias religiosas sean personales y que la unión, ¿no?, sea la forma entre todos. Me acordé de un ejemplo vivido que me pidió experiencias. Por favor, tenemos tiempo. Yo fui de las fundadoras en el país de Fundación El Arte de Vivir. O sea, existía hace décadas, nació en India, pero la organización aquí en República Dominicana, yo la conocí porque había un maestro dominicano que vivía en Estados Unidos y venía a dar el curso, ¿no? El curso introductorio de la Fundación El Arte de Vivir. Y entonces yo contribuía a que se formalizara, ¿no? Que se formara la organización. Y ahí inició mi camino espiritual, mi compromiso con el yoga. Pero antes de eso, yo visitaba, 10, 15 años, visitaba con regularidad un monasterio de monjes, se llama, de la organización Cisterciense, de la Iglesia Católica, una orden monástica de hace siglos. Hice una gran amistad con esos monjes. Y bueno, cuando yo conozco el yoga, años después, y yo lo visitaba 3 y 4 veces al año, me pasaba el fin de semana con ellos. Entonces, cuando ya yo conozco el yoga y me hago profesor y voy a India, le digo, quiero enseñarles yoga. O sea, en vez de callarme, no, porque yo soy católico, yo tengo que respetar eso, no sé qué, ahí sí yo le puse el tema, porque yo los que tenía confianza, y ellos me conocían bien. En ese caso no tuve que esperar el momento oportuno, no sé, todo eso que dije antes, sino estoy yendo a India y puedo enseñarle una clasecita de yoga que algunos de ustedes como que la necesitan. Qué lindo. Y de una vez me dijeron, ay, claro que sí. Nosotros sabemos que el yoga es muy favorable, así que Qué vamos. Bueno. Y ellos me dejaron darle clasecita de yoga, de hatha yoga, ¿no? En ese aspecto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no tengamos temor al rechazo y no mencionar que existe esa diversidad de creencias que es inherente a la condición humana, que eso no nos tiene que llevar a la confrontación, sino que incorporar de la otra tradición espiritual lo que resuena conmigo y que yo siento que me hace bien y viceversa también. Es como tan simple, me parece como que... Bueno, Carmen, gracias por tu reflexión final. Gracias. Y continuamos. Continuamos con la próxima ponencia. Gracias por ser parte. Gracias. Muchas gracias. Me quedo escuchando las demás ponencias. Gracias, Mónica. Un placer, un placer.